Continuando con las clases virtuales del curso de Historia del Perú, para el aula de Círculo 2, los temas son los siguientes, pero primero empezaré a explicar que la semana 2 que corresponde a San Marcos abarcan 4 temas. Entonces, en esta primera clase voy a explicarles las teorías inmigracionistas y la periodificación de la civilización andina. Y en la segunda clase, o en la siguiente clase, les hablaré de los primeros pobladores, que abarca 2 periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. Las teorías de la inmigración hacia América. ¿Cuál es la procedencia de los hombres que llegaron hacia América? Llegaron desde África, Europa y Asia, pasando miles de años con sucesivas olas migratorias. Tengan en cuenta que en estas teorías los que proponen explican de diferentes lugares cómo van poblando Norteamérica, cómo van poblando Centroamérica, cómo van poblando Sudamérica. Es decir, estas teorías también tienen relación con las sucesivas oleadas migratorias que van a ocurrir durante este periodo de tiempo. También cabe indicar que, aun con los estudios de la ciencia, no se sabe con certeza cuál de estas teorías es la más acertada en relación a lo que es el poblamiento americano. Ahora hablaremos de la era donde van a ocurrir esta transición o este poblamiento a lo que es América. Tenemos al Pleistoceno y al Holoceno, que ambos corresponden a la era cuaternaria. En el Pleistoceno se da inicio hace 2 millones de años hasta 10.000 años aproximadamente. Este periodo también es llamado como la época de las glaciaciones, es decir, las temperaturas son extremadamente frías e incluso los pobladores de aquel tiempo vivían en cavernas. Algunas glaciaciones más importantes son la de Wisconsin, la de Worms, etc. También tenemos al Holoceno, que es el otro periodo, que inició desde los 10.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Este periodo está caracterizado por el descongelamiento de los glaciares, lo cual transformó la geografía del planeta. Es decir, de temperaturas muy bajas, en el Holoceno la temperatura va a ser más cálida e incluso los mismos pobladores empezarán a poblar formando pequeñas aldeas y desarrollando diferentes actividades. Las teorías de este poblamiento americano serán los siguientes. El primero de ellos es la teoría asiática y también se le conoce como la más acertada de las diferentes teorías que existen sobre este tema. Allí podemos ver el mapa donde las líneas blancas explican cómo fue la ruta que tomaron estos primeros pobladores y fue propuesta por Ales Hadrika. El lugar fue Mongolia hacia Alaska, cruzando el istmo de Beringia, que es el puente de tierra. Y las semejanzas entre un pueblo y otro son las semejanzas antropológicas. En cuanto a estas semejanzas serían los ojos rasgados, los pómulos achatados, el color de piel, también la mancha lumbar cuando nacen. En cuanto a lo climatológico, recuerden que este poblamiento será sobre todo en el último periodo del Pleistoceno y que da paso al Holoceno, es decir, en la época de transición de un periodo a otro. Y en lo geográfico, porque había una cercanía entre Siberia y Alaska. La segunda teoría es la teoría oceánica. Allí podemos ver el mapa. Hay 2 rutas. La ruta que corresponde a lo que es Centroamérica es la ruta de la Melanesia y la segunda ruta que corresponde a lo que es al sur de Sudamérica, tenemos acá lo que es Chile.
Esta teoría fue propuesta por Paul Rivet y se divide en dos, la melanésica y la polinésica. La melanésica. Llegaron a Panamá y México luego de haber cruzado el Océano Pacífico. Hay una semejanza antropológica con la tribu Lagoa Sande del Brasil y también por el uso de herramientas para la caza. Esta semejanza antropológica es sobre todo en el color de piel, en la nariz achatada y en las costumbres parecidas con estos pueblos de la melanésica. Luego tenemos la polinésica. Llegaron a las islas de Pascua al sur de América, actualmente en Chile. Se da el uso de herramientas para la caza y la preparación de alimentos. El uso de herramientas para la caza o también para el desarrollo de lo que es la horticultura será la chaquitacya, y para la preparación de alimentos es lo que en el idioma quechua se le llama la pachamanca. También las semejanzas lingüísticas entre el idioma quechua y el polinésico. Y la tercera teoría es la teoría australiana. Allí podemos ver el mapa. La línea amarilla corresponde a lo que es la ruta que llevaron a cabo estos primeros pobladores. Esta teoría fue propuesta por Méndez Correa. El lugar traslado desde Australia hacia la Antártida para luego poblar América. Las pruebas son el uso de puentes de tierra debido al Optimum Climaticum. Optimum Climaticum está relacionado con la época de transición del Pleistoceno al Holoceno. Es decir, las aguas bajaron y formaron puentes de tierra. Y algo que también se relaciona con la otra teoría asiática, que es el Istmo de Beringia, que también es un puente de tierra, atravesando la Tierra del Fuego y la Patagonia. Y también hay semejanzas antropológicas, culturales y lingüísticas. Ahora hablaremos sobre la periodificación de la civilización andina. Esta periodificación de la civilización andina tiene dos posturas o dos maneras de dividir a esta historia. Por ejemplo, si se hace en base a la cerámica o también si se hace en base a la economía y la sociedad. Y ahora vamos a ver la división en base a la cerámica. Esa división será entre horizontes e intermedios. El autor será John Rowe y el criterio será evolución de la cerámica. Y ahí podemos ver al autor de esta periodificación, John Rowe. Y ahora la división es la siguiente: precerámico, periodo inicial, horizonte temprano. En el precerámico podemos ver a los primeros pobladores con sus herramientas para la caza. Luego, en el periodo inicial, que corresponde a lo que es Caral, tenemos algunas esculturas que desarrollaron estos pueblos. Y en el horizonte temprano tenemos a la cerámica de la cultura chavín. Recuerden que la cultura chavín es la cultura matriz en la sierra peruana. Y la segunda división es intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Ahí tenemos a la cerámica mochica, tenemos a la cerámica nazca. En el horizonte medio tenemos a la cerámica tiahuanaco, a la cerámica huari, tenemos a la cerámica de los Chincha y por último tenemos en el horizonte tardío a la cerámica inca. Ahora, la otra manera de periodizar la civilización andina es mediante desarrollos regionales e imperios. El autor de esto va a ser Luis Guillermo Lumbreras y el criterio va a ser el desarrollo económico y social. Y ahí tenemos a Luis Guillermo Lumbreras y la división es de la siguiente manera: periodo lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, siendo lo siguiente. Allí podemos ver una pintura rupestre que corresponde al hombre de Toquepala. Luego tenemos
a la domesticación de camélidos, es decir, las llamas, las alpacas, guanacos, que corresponde al hombre de Telarmachay. Luego tenemos en el periodo formativo, tenemos a lo que es la cultura chavín, que correspondería la escultura Estela Raimondi. Luego también tenemos el textil Paracas, la cerámica Mochica y el textil Nazca. La continuación de esta aplicación es el Imperio Wari, los estados regionales y el Imperio Inca. Tenemos allí la representación del dios Viracocha, que corresponde al Imperio Wari. Tenemos las ruinas de Barihuilca, que corresponde también al Imperio Wari. Tenemos acá la metalurgia de la cultura chavín, es decir, al Tumi. Tenemos al Spondylus, o también llamado Muyu, que corresponde a la cultura chincha. Y tenemos a las ruinas del Machu Picchu, considerada una maravilla del mundo. Y por último tenemos al Inca fundador del Cusco, que es Manco Cápac. Y en una segunda parte hablaremos de las dos siguientes clases, es decir, de los primeros pobladores, tanto periodo lítico y periodo arcaico.